Al mejor estilo quijotesco, Álvaro Uribe Vélez cabalgó al poder con la noble promesa de salvar a Colombia de la guerrilla, solo para terminar enredado en acusaciones que cada vez cobran más fuerza y credibilidad de haber cofundado uno de los grupos armados ilegales que más daño le han hecho al país, el paramilitarismo. Una misión de salvación que, al igual que las andanzas del hidalgo Don Quijote de la Mancha, parecía perjudicar más a quienes él intentaba ayudar. Uribe ha tenido a lo largo de su historia política varios escuderos que han decidido seguirlo fielmente en sus andanzas con la promesa de probar un poco de todo lo que uno de los hombres más poderosos del país les pudiese ofrecer: prestigio, contratos y hasta un lote que, al igual que Don Quijote le prometió a Sancho una isla a cambio de su fidelidad, Uribe le había prometido a Diego Cadena un lote como pago por sus gestiones para buscar falsos testigos. Y así como Don Quijote solía dejar a su suerte a Sancho, Uribe, como de costumbre, intentó desentenderse de las acciones de Diego Cadena, culparlo de haber hecho todas sus espaldas para salir ileso de sus propios actos. El doctor Cadena, en su autonomía de abogado, la que siempre respetaron, definía con quién se reunía o no. Vemos cómo temas tan importantes como este jamás me los consultó. En este video les voy a ahorrar meses, días y miles de horas que duró el juicio para contarles cómo se forjó uno de los procesos judiciales más complejos y mediáticos de la historia reciente de Colombia, para que no sucumban ante la desinformación y conozcan lo mínimo de este caso con algo de detalle. Así que iniciemos. Uribe terminó en el banquillo de los acusados como resultado directo de una denuncia que él mismo interpuso. El expresidente y ex senador Uribe Vélez, en su intento por enlodar a Iván Cepeda, puso en marcha una maquinaria de fabricación de falsos testigos que terminó por atraparlo a él mismo. Pero para entender este rompecabezas tenemos que ir al origen. En el 2011, el entonces congresista Iván Cepeda, en ejercicio de sus funciones en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, visitaba cárceles para investigar, entre otras cosas, la situación carcelaria del país y de los internos, y para hacer un control político de esas situaciones. En ese contexto, Cepeda recibió el contacto de dos ex paramilitares, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero. Estos dos ex paramilitares le dieron unas entrevistas explosivas a Iván Cepeda, quienes, entre otras cosas, contaron que los hermanos Uribe Vélez y otras dos familias más fueron los cofundadores del bloque Metro de las autodefensas en Antioquia. Hernán Sierra, alias Alberto, que fue un jefe paramilitar, aseguró que el origen de ese escuadrón fue el robo de 600 cabezas de ganado de la famosa hacienda Guacharacas, propiedad de la familia Uribe Vélez, y que la finca misma fue la primera base de ese grupo paramilitar. A ver, quiero hacer unas declaraciones públicas en lo que tiene que ver con la creación y fundación de lo que se está llamando Bloque Metro. Los comandantes del Bloque Metro, conocidos por todo el mundo por la opinión pública, fueron J y los de Cero. Pero los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando Bloque Metro son el señor presidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. Por su parte, Monsalve, quien prácticamente creció en la hacienda Guacharacas porque el papá era mayordomo ahí desde antes de la creación del paramilitarismo, confirmó y ratificó la historia de Hernán Sierra. Pero esta no era la primera vez que Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero, había hecho estos señalamientos en contra de Uribe. De hecho, meses antes de darle esta entrevista a Iván Cepeda, Sierra ya había dado una entrevista a Noticias 1, por la cual, de hecho, Uribe ya lo había denunciado por calumnia y Sierra fue declarado inocente de este delito de calumnia. Sierra también contó y afirmó que cuando él intentó contar esa historia en la Jurisdicción de Justicia y Paz, que fue creada por Uribe Vélez para los paramilitares, este fue rechazado para ser parte de este proceso, dejándolo, según él, sin más opción que acudir a alguien que no estuviera relacionado con Uribe Vélez para que sacara la verdad a la luz, y que por eso decidió contactar a Cepeda a darle esa entrevista. Cepeda le entregó a la fiscalía estas entrevistas para que investigaran los hechos que en ellas se contaron, y además estas entrevistas se hicieron públicas porque Cepeda le hizo un control político a Uribe en el Congreso, y aquí es donde a Uribe se le subió la bilirrubina y decidió denunciar a Cepeda, acusándolo de haber maquinado todo un montaje para que Monsalve y Sierra hicieran estas acusaciones supuestamente a cambio de beneficios. Estoy muy berraco con usted y si lo veo le voy a dar en la cara marica.
Para sustentar esa denuncia, Uribe anexó 2 declaraciones de 2 supuestos testigos que, según él, demostraban el modus operandi de Cepeda, no solo contra él, sino en contra también de otros políticos. Y es aquí, con esas primeras pruebas de esos testigos, que se empieza a evidenciar que realmente quien tenía una maquinaria de falsos testigos no era Cepeda, sino, como diría el ex paramilitar alias Víctor, era el papá de las autodefensas. Le decía así al señor Uribe, que era el papá de nosotros, ¿De quiénes? la autodefensa, doctora. Algunos de estos testigos que inicialmente se presentaron por Uribe Vélez con su denuncia fueron 2 entrevistas grabadas el 2 de septiembre del 2014 de Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, en las que estos afirmaban que Cepeda les había hecho ofrecimientos de beneficios a cambio de hablar en contra de Uribe y del exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien casualmente fue condenado en el 2021 por nexos con el paramilitarismo. Uribe también puso en conocimiento a la Corte Suprema de Justicia una carta del ex paramilitar Carlos Enrique Areiza Arango, que fue publicada en el 2015 por varios medios de comunicación y que contenía una supuesta declaración de ese ex paramilitar en la que afirmaba que Iván Cepeda también le había ofrecido beneficios para declarar en contra del ex gobernador Luis Alfredo Ramos. Cuando la Corte Suprema de Justicia recibió esta denuncia de Uribe Vélez y de todos estos testigos, empezó una investigación preliminar en la que ordenó interceptar llamadas y a su vez también citó a todos estos testigos para que rindieran declaraciones en esta investigación preliminar. El primer testigo, que fue Gabriel Muñoz alias Castañeda, en la versión inicial de este ex paramilitar era que Cepeda y su abogada Mercedes Arroyave aparecieron de sorpresa un día en la cárcel, lo metieron a un cuartico y le ofrecieron sacar a su familia del país a cambio de que hablara en contra de Uribe y que la abogada Mercedes Arroyave le había manifestado que no se preocupara por lo que él tenía que invertir, que le entregarían un papelito con lo que él tenía que decir de Uribe. Sin embargo, cuando la corte revisó los registros de la entrada de la cárcel en donde se encontraba este señor, se dio cuenta que en efecto Iván Cepeda sí había ido a la cárcel en el 2013, pero encontró que Cepeda fue ese día a la cárcel para reunirse con varios internos y que de hecho esa reunión había sido solicitada por el mismo alias Castañeda mediante una carta para discutir problemas de seguridad. Cuando lo confrontaron, Castañeda dijo que ahora que él se acordaba, si era realmente el que había pedido la cita con Cepeda para que lo ayudara a que no fuese trasladado de cárcel. Pero luego, cuando le preguntaron sobre los supuestos ofrecimientos que le había hecho Cepeda a cambio de la declaración en contra de Uribe, este respondió que quien había comentado de esos beneficios había sido el ex paramilitar Hernán Sierra. Y en una declaración que alias Castañeda rindió dentro del proceso que se llevaba en contra de Luis Alfredo Ramos, le preguntaron que cuáles eran las acusaciones que Cepeda quería que él hiciera en contra de Uribe Vélez, pero su respuesta fue lo siguiente, que realmente lo que él quiso decir era que Cepeda le había preguntado si conocía a Uribe y que él simplemente dedujo que era que Cepeda quería que hablara en contra de Uribe. Ahora, frente al testigo Ramiro Henao, alias Simón, esta fue otra historia que no se sostuvo. En la entrevista que él grabó, que fue entregada a la Corte Suprema de Justicia por Uribe con la denuncia, este había dicho que Cepeda le había hecho un ofrecimiento a cambio de involucrar falsamente al exgobernador Luis Alfredo Ramos, pero cuando lo entregaron dentro de ese proceso del exgobernador, negó todos los supuestos ofrecimientos de Cepeda. Ahora bien, otra inconsistencia, contradicción o sospecha que encontró la Corte Suprema fue en cuanto a cómo y quién obtuvo esos 2 testigos de los que acabamos de hablar. Uribe había dicho que el abogado Wilser Molina era el que había conseguido por su propia cuenta la declaración de alias Castañeda y alias Simón. Cuando la corte llamó a declarar a este abogado, Wilser Molina, este dijo que sí, que en efecto él había conocido a estos 2 testigos porque un ex cliente suyo, el ex paramilitar Arnulfo Tuberquia alias Memín, le había comentado que sus compañeros de cárcel, Henao y Muñoz, estaban diciendo que Cepeda les había hecho ofrecimientos a cambio de incriminar al ex gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, inicialmente. Wilser Molina juró que aunque él no era cercano a la familia de Luis Alfredo Ramos, cuando este se enteró de estos testigos que podían ayudar a este ex gobernador, dice que él no aguantó tanta injusticia y que se contactó directamente con el hijo de Luis Alfredo Ramos.
Aunque la familia de Luis Alfredo Ramos no hizo nada con estos testigos, en todo caso, Wilcer Molina no se aguantó y fue a la cárcel a hablar con estos dos testigos, y que casualmente fue ahí cuando se enteró de que estos también estaban diciendo que Cepeda también les había hecho ofrecimientos a cambio de incriminar a los hermanos Uribe, y que aunque tampoco conocía a Uribe según él, esto no fue impedimento para buscar a un intermediario, que en este caso fue Leonardo de Jesús Agudelo Durán, quien conocía a Uribe desde 1990, para que éste lo ayudara a contactar a Uribe y poder contarle pues lo que él sabía de esos testigos. Wilcer Molina dijo que cuando se reunió con Uribe, Uribe le había pedido que grabara esas declaraciones de los testigos, y que solamente se había reunido 2 veces con Uribe, es decir, la vez que le contó y la segunda vez para entregarle esos videos de las declaraciones. Pero además, Wilcer Molina había asegurado que después de recibir estas declaraciones, él no había vuelto a hablar nunca más ni con Uribe, ni tampoco había vuelto a la cárcel, porque él en ese momento él ya no estaba litigando en derecho penal, entonces no tenía clientes, digamos, en la cárcel. Sin embargo, la corte encontró que Wilcer Molina había mentido sobre su cercanía con Uribe y con Luis Alfredo Ramos. Encontró que, de hecho, Uribe lo había apoyado en su candidatura de 2015 para la alcaldía del municipio de Amagá, en Antioquia, y que este sí siguió hablando con Uribe después de haber recolectado las entrevistas de estos dos falsos testigos. Pero además se constató que después del 2 de septiembre, que fue la fecha en que se receptaron estas entrevistas de alias Castañeda y Simón, Wilcer Molina sí visitó la cárcel por lo menos en otras 10 oportunidades después de esa fecha. Pero lo más grave de todo es que la corte descubrió que 10 días antes de que Wilcer Molina había grabado a esos testigos a través de un investigador privado, otro amigo cercano a Uribe, José Humberto Gómez Garro, ya se había reunido con esos testigos en la cárcel. Es decir, contrario a lo que había manifestado Wilcer Molina de que solo él había hablado con esos testigos, José Humberto Gómez se había reunido 10 días antes con esos testigos, y José Humberto Gómez es una persona bastante cercana a Uribe Vélez. Frente a la carta que se había publicado en el 2015 por varios medios de comunicación, en la que supuestamente Carlos Enrique Areiza Arango, alias Pap, afirmaba que Iván Cepeda, por intermedio de Bertán Sierra, le había hecho ofrecimientos para incriminar a los hermanos Uribe, Luis Alfredo Ramos y Obdulio Gaviria. Cuando la corte llamó a este testigo a rendir declaración, dijo que realmente esa carta no la había escrito él, sino que él había firmado unas hojas en blanco al abogado de Luis Alfredo Ramos, quien le pidió, como un acto de buena fe de que este no iba a declarar más en contra de Ramos, firmara unas hojas en blanco. Pero además dijo que no era cierto que Cepeda le hubiera hecho ofrecimientos para incriminar ni a Uribe ni a ningún otro político. No, yo firmé 2 hojas en blanco a la persona que me visitó, y esas 2 hojas eran una prueba de confianza para no terminar yo muerto después. Por todas esas contradicciones de esos testigos que Uribe presentó en su denuncia, la corte decidió cerrar la investigación preliminar que se había abierto en contra de Cepeda, y al mismo tiempo decidió compulsar copias en contra de Uribe Vélez para que investigara una posible manipulación de estos testigos que había presentado. El cazador oficialmente estaba a punto de caer en su propia trampa. Uribe emprende una desesperada búsqueda de falsos testigos en su afán porque la corte reconsiderara su decisión de cerrar esta investigación en contra de Cepeda. Si Uribe hubiera parado aquí, de pronto, tal vez hoy no estuviera condenado. Pero en su insaciable sed de venganza en contra de Cepeda, se fue a buscar otros testigos que son por los que ahora Uribe está condenado. Así que pues en este afán, Uribe empezó el contacto con los 3 testigos por los que pues hoy está condenado por soborno. El primero fue Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, el segundo Juan Guillermo Monsalve Pineda y la tercera Euridice Cortés Velasco, alias Diana. Vamos a hablar entonces de cada uno de estos personajes para que ustedes entiendan por qué Uribe hoy está condenado y cómo sucedió el soborno a cada uno de estos falsos testigos. Hablemos primero entonces de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor. Este es un ex paramilitar, pero es importante destacar que el nombre de Carlos Enrique Vélez
ya había aparecido en el 2017 porque la primera falsa declaración que Cadena consiguió de este ex paramilitar fue del 18 de julio del 2017. Diego Cadena conoció a Álvaro Uribe Vélez en el 2017 por el enlace del abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, quien conoce a Mario Uribe Escobar, primo de Álvaro Uribe Vélez, y este les hace el contacto porque supuestamente Cadena le había comentado al abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón que tenía una información y que necesitaba contactarse con Uribe Vélez. Alias Víctor inicialmente firmó una primera carta que fue escrita de puño y letra de Diego Cadena, de hecho está en papelería de Diego Cadena, en la que decía que Iván Cepeda le había hecho ofrecimientos para incriminar falsamente a los hermanos Uribe con los paramilitares. Esta primera carta, el 18 de julio, fue entregado a la Corte el mismo 2017, es decir, antes de que la Corte cerrara la investigación preliminar en contra de Cepeda. Pero después de esta decisión de la Corte del 2018, el 19 de febrero del 2018, Cadena vuelve y acude a alias Víctor para pedirle una segunda carta, pero esta que ya estuviera de puño y letra de alias Víctor para, dice él, que fuera más creíble. Esta carta, aunque estaba escrita de puño y letra de alias Víctor, fue editada por el abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, y esta segunda carta la entregaron nuevamente a la Corte Suprema de Justicia para que reconsiderara su decisión de cerrar la investigación en contra de Cepeda. Aquí hay que hacer un paréntesis con este abogado porque este abogado Samuel Arturo Sánchez, que fue el enlace para que Cadena conociera a Uribe Vélez, también fue un abogado de los ex paramilitares Hernán Sierra y alias Víctor. Es decir que cuando este hizo el enlace de Cadena con Uribe, este abogado ya conocía a alias Víctor y este abogado es el que le ayuda a redactar la segunda carta a alias Víctor que le solicitó Cadena el 19 de febrero del 2017. ¿Casualidades? ¿Coincidencias? Saquen ustedes sus propias conclusiones. Este testigo alias Víctor se les volteó y confesó en juicio que había sido Diego Cadena quien había ido a la cárcel el 18 de julio del 2017 para ofrecerle entre 100 y 200 millones de pesos a cambio de esa carta en la que incriminaba a Iván Cepeda. Alias Víctor confesó haber conocido a Diego Cadena presencialmente el mismo 18 de julio, cuando Diego Cadena se había presentado en la cárcel como un enviado de Álvaro Uribe Vélez. Presidente, buenas tardes. Doctor Diego, ¿qué ha habido? ¿Cómo va, hombre? Bien, presidente, aquí a ponerlo al día. Déjale cuento. Al señor Carlos Enrique Vélez, cuando yo lo entrevisté inicialmente, él me pidió que si le podía ayudar con unos trámites judiciales, porque hay gente que es pobre. Yo le puse uno de los abogados en la oficina, entonces él habla con frecuencia con él. Hoy me mandó a notificar a decirme que hoy instalaron la diligencia de la Corte y terminó toda la diligencia. Le preguntaron por Santiago, por Mario Uribe, por Álvaro Uribe, por el Aro, le hicieron una cantidad de preguntas y al final le preguntaron lo de Iván Cepeda y fue muy concreto y muy puntual. Quería informarlo de eso, presidente. Entonces ahí vamos avanzando. ¿Sabe qué pienso yo? A la Corte inicialmente le archiva él, porque no había un señalamiento tan directo como lo que se está haciendo ahora, consiguiendo los testigos que vayan y digan la verdad. Alias Víctor confesó que él decidió contar la verdad porque Diego Cadena le había incumplido con toda la plata que le había prometido. Cadena solamente le pagó 50 millones de pesos que fueron pagados en varias consignaciones que se hicieron a través de algunos familiares de alias Víctor y que de hecho ellos también testificaron en el proceso y confesando y afirmando que sí habían recibido a Diego Cadena. Pero también había recibos de consignaciones de Diego Cadena hacia la familia de alias Víctor. Y aunque la defensa de Uribe llamó a estas entregas de dineros ayudas humanitarias, las consignaciones a él y a su familia y la propia confesión de él en juicio, pues demostraron que este era un pago a cambio de la declaración que incriminaba a Iván Cepeda. De hecho, cuando alias Víctor se volteó, escribió 3 cartas dirigidas a la Corte Suprema de Justicia en el 2018 y en el 2019, contando que él había recibido un soborno por parte de Diego Cadena. Ahora, hablemos de Eurídice Cortés alias Diana.
Esta otra falsa testigo fue recomendada por alias Víctor. El 8 de abril del 2018, alias Diana grabó un video a petición de Diego Cadena en el que ella trataba de desmentir al ex paramilitar Hernán Sierra sobre su pertenencia al Bloque Metro, con el objetivo de restarle credibilidad a los señalamientos que Hernán Sierra estaba haciendo en contra de Uribe sobre que tenía conocimiento de que la creación del Bloque Metro pues involucraba a los hermanos Uribe. Ella aceptó que Cadena sí le pidió el video, pero insistió que ella solamente hizo el video por amor a la justicia, porque según ella pues tenía conocimiento de que Hernán Sierra nunca perteneció al Bloque Metro. Pero dentro del proceso se demostró con unos audios que se extrajeron del celular de ella que realmente no tenía seguridad o conocimiento de que Hernán Sierra hubiese pertenecido o no al Bloque Metro como ella había afirmado. Pero además también se demostró que Diego Cadena le había pagado 700,000 pesos a Eurídice Cortés, pero esto afirmó que esos 700,000 pesos era solamente para un tema de viáticos, para ella viajar a Medellín y conseguir otro testigo que, según ellos, pues podía ayudar al proceso de Álvaro Uribe Vélez. Sin embargo, dentro del proceso se demostró que ella había recibido más plata a la que inicialmente había dicho que había recibido, es decir, más de 700,000 pesos. Y en un audio que ella intercambió con alias Víctor, se le escuchó hablando de más viáticos. Por ejemplo, él le preguntó que para qué eran esos viáticos y ella le respondió que eso era una manera de llamarlos. Es decir, que admitió que los supuestos viáticos era simplemente una forma disfrazada de llamar el pago a cambio del video. Para nada, o sea, es por llamarlo de esa manera, ¿sí ves? Pero no, yo viáticos ¿para qué? Para nada. Para el pasaje de mi casa a donde me veo con él cuando viene, a donde hablo con él. ¿Cómo se le dice? ¿A quién le dirige ese audio? Carlos Enrique. ¿Podría contextualizarnos que los viáticos eran para nada? Y en otro audio que ella intercambió con el abogado Juan José Sánchez, que trabajaba con el abogado Diego Cadena, se lo escucha a ella decir que Juan José le había dicho que Uribe había escuchado o visto el video que ella grabó el 8 de abril y que a Uribe le había gustado mucho este video. Me escribió que la semana entrante volvía, porque al señor a que le interesaba pues lo que yo le había dicho, entonces que la semana entrante volvían porque son dos. No sé, la voz Eurídice, ¿recuerda quién dirigió ese audio? No sé a quién se lo dirigí, pero posiblemente estoy hablando del doctor Diego y del doctor Juan José, y que tal vez, obviamente, pues que al doctor Uribe le había interesado lo que yo había dicho, le parecía pues bien, que ellos venían a hablar conmigo la semana entrante. Especifíquele a la audiencia cómo se enteró que al doctor Uribe le había interesado lo que usted había dicho. Porque el doctor Diego o el doctor Juan José posiblemente me lo confirmó. A través de estas evidencias se va hilando la tesis de que Uribe sí tenía conocimiento de estos testigos y de lo que habían dicho. Ahora sí pasemos a ver cómo ocurrió el soborno de Juan Guillermo Monsalve, el testigo estrella. El soborno a Monsalve se llevó a cabo desde dos frentes distintos. Párenle muchas bolas porque esto es importante. Por un lado, se pretendió la retractación de Monsalve a través de Carlos Eduardo López Calleja, alias Caliche, y Hernán Prada. Y paralelamente, por otro lado, al mismo tiempo, también Diego Cadena y Pardo H estaban presionando a Monsalve para que se retractara. Obviamente, ambos lados por determinación de Álvaro Uribe Vélez. Primero hablemos entonces de cómo ocurrió este episodio por el lado de Carlos Eduardo López Calleja y Hernán Prada, que se conoce como el episodio de Neiva. Eduardo López Calleja, alias Caliche, dice que él es un comerciante que conoció a Juan Guillermo Monsalve en el 2012 por un amigo que le decían Andresito, que tenían en común, y que un día Andresito convidó a alias Caliche a visitar a Monsalve a la cárcel. Al parecer, desde ese día, pues ambos entablaron una amistad, a pesar de que Monsalve estaba en la cárcel, pero pues fue una amistad que se mantuvo por comunicación telefónica y mensaje. López Calleja dice que el amigo que tenían en común con Monsalve le había contado desde hace varios años atrás que Monsalve le había dicho que todo lo que él había dicho en esa entrevista en el 2012 que le dio a Iván Cepeda, que todo era mentira. López Calleja dice que cuando él se enteró de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de compulsar copias a Álvaro Uribe Vélez, él inmediatamente se acordó
de lo que le había dicho el amigo en común que tenían con Monsalve, y que entonces él, por ser uribista y patriota, pues decidió decirle a su amigo Monsalve que ayudara al señor Álvaro Uribe Vélez. Ayudar al doctor Uribe cuanto lo primero. Siempre he sido y reconozco que soy uribista de corazón y más que todo uribista, patriota. López Calleja dice que pues él inmediatamente trató de buscar a Uribe Vélez y que lo hizo a través de Rodrigo Vidal, porque pues él sabía que a través de esta persona podía hacer el contacto con Uribe Vélez. Aunque López Calleja dice que él tenía contacto permanente con Monsalve, el 19 de febrero del 2018, López Calleja llamó a Monsalve a decirle que tenía que hablar con él de algo urgente, pero pues Monsalve como que no le paró mucha bola porque no sabía de qué quería hablar. Ahora existen llamadas del 20 de febrero entre Rodrigo Vidal y López Calleja, en la que Rodrigo Vidal le dice a Calleja que el delegado de Álvaro Uribe Vélez es Hernán Prada y que ese mismo día va para Neiva para hablar con él. En efecto, se demostró que Hernán Prada viajó a Neiva el 20 de febrero, dice él que porque ya tenía una agenda para hacer política. Se demostró que, en efecto, se reunió con Prada ese mismo día en el aeropuerto con Prada y que Prada ese mismo día había llamado a Uribe. Al día siguiente, el 21 de febrero, López Calleja le envió una serie de mensajes de WhatsApp, escritos y de audio a Monsalve, en los que le decía que un man grande, refiriéndose a Uribe, quería hablar de ese chicharrón con él. También le envió otro mensaje que le habían llegado de parte del ex, y cuando le preguntaron a quién se hacía referencia al ex, dijo que era pues haciendo referencia a Álvaro Uribe Vélez. ¿Podría leer ese primer texto que usted le mandó a Juan Guillermo? Sí, por ahí hay un man muy grande que quiere hablar por medio mío, un referente de ese chicharrón. Me llegaron de parte del ex. ¿Cómo así? Sí. ¿Cómo le llego? Cuente. Hay una razón de parte del man ese, del ex. Gracias. La primera dice que hay un mal muy grande que quiere hablar por medio mío referente a este chicharrón. ¿A qué mal muy grande se refería? ¿Quién era el man muy grande? Pues indudablemente el doctor Álvaro Uribe Vélez. Gracias. Dice usted, me llegaron de parte del ex. ¿Quién era el ex? El doctor Álvaro Uribe Vélez. Hay una razón de parte del man ese ex. ¿Quién es el ex? El doctor Álvaro Uribe Vélez. Es decir, aquí se estaba refiriendo a que había un intermediario, es decir, Hernán Prada, que era el emisor de Uribe, que quería hablar directamente con él de parte del ex de Uribe. De hecho, López Calleja le envió una foto a Monsalve de Hernán Prada para mostrarle quién era el emisario de Uribe. En los audios que se extrajeron del celular de López Calleja, se escucha a Calleja diciéndole a Monsalve que Prada lo había puesto en altavoz con el viejo, y cuando en el juicio se le preguntó que quién hacía referencia al viejo, pues él dijo que hacía referencia a Uribe Vélez y que el viejo expresamente le había pedido que si podía conseguir el video de Monsalve diciendo que Iván Cepeda no le había cumplido las promesas y pues que lo que él había dicho en el 2012 de Uribe pues era toda una mentira. Escuchemos ese audio. Yo escuché directamente, me lo pusieron en altavoz al viejo ahí. Digo, venga mijo, ¿será que usted puede entrar y hablar con él? Y que nos mande un video diciendo de que ese hijo de puta no está prometiendo cosas que no le pudo cumplir, que no sé qué, que dice cuándo, y que lo que está hablando él es mierda. También existen otros audios entre López Calleja y Hernán Prada y otras pruebas adicionales que son las más relevantes, en las que se evidencia que en efecto Uribe, por intermedio de Hernán Prada, quien a su vez contactaba a López Calleja, era el que pedía la retractación de Monsalve a cambio de beneficios que iban a consistir en una ayuda jurídica para revisar el caso de Monsalve. Ese día, es decir, el 21 de febrero, López Calleja terminó pidiéndole a Monsalve que se retractara de los señalamientos en contra de Uribe, y en esa misma conversación Monsalve le contó a Calleja que ese día había ido un abogado, es decir, Cadena, a visitarlo, pero en ese momento no había bajado. Finalmente, en el juicio, Calleja afirmó que todos esos audios que le había enviado a Monsalve diciéndole que había hablado directamente con Uribe,
que todo esto era mentira y que solamente él se había inventado esta mentira de que había hablado con Álvaro Uribe Vélez para generar más confianza con Monsalve y lograr la retractación de Monsalve a motu propio. Pero la jueza consideró que esta versión de López Calleja de que todo era mentira no era creíble por varias razones. Primero, porque Calleja le había dicho a Monsalve que le iban a ofrecer ayuda con su caso si éste se retractaba. Si esto no era verdad, es decir, de que Calleja estaba buscando la retractación por petición de Uribe, ¿cómo se podía explicar los beneficios que Calleja le estaba ofreciendo a Monsalve? Otra de las razones es que unos meses posteriores a que Calleja le solicitó la retractación a Monsalve, en una llamada el 17 de abril del 2018, se escuchó a López Calleja decirle a Rodrigo Vidal lo siguiente: eran ellos los que necesitaban el favor, es decir, refiriéndose al favor que necesitaba Uribe de que Monsalve se retractara. Esto contradice lo dicho por López Calleja de que todo lo que le había dicho a Monsalve era mentira, porque si esto hubiese sido una mentira solo para Monsalve, para generar confianza en él, ¿cuál es la explicación de que el mismo López Calleja le estuviera diciendo a Rodrigo Vidal que eran ellos los que necesitaban el favor? Es decir, refiriéndose al favor que necesitaba Uribe de que Monsalve se retractara. Igualmente, en otra llamada del 11 de mayo del 2018, Calleja habló con otra persona que le dicen Ivancito, y ahí Calleja le cuenta a este señor que Prada lo había puesto a hablar con el man grande, refiriéndose a Uribe, y que Uribe le había dicho que lo que él necesitaba era que Calleja hablara con ese amiguito, es decir, Monsalve, que tiene por allá para que deje tanta habladuría. Por otra parte, aunque Hernán Prada trató de desmentir a López Calleja diciendo que este solamente había conocido a Calleja cuando lo había abordado el 21 de febrero en el aeropuerto de Neiva para decirle que tenía información que le podía servir a Uribe, esta afirmación de Hernán Prada se desborona por la conversación del mismo 20 de febrero que sostiene López Calleja con Rodrigo Vidal, en el que este último le dice a Calleja que Hernán Prada era el delegado de Uribe para que se reuniera con Calleja en Neiva ese mismo día. Entonces eso contradice la afirmación de Hernán Prada de que solamente conoció a Calleja cuando éste lo abordó sin conocerlo en el aeropuerto. Estas llamadas que se obtuvieron de la interceptación al teléfono de López Calleja, que en ese momento estaba siendo interceptado precisamente porque en contra de él pesaba una investigación por narcotráfico, dan cuenta de que Carlos López Calleja siempre le dijo a Monsalve que quien había pedido la retractación era o había sido directamente Uribe y que el contacto entre Uribe y Calleja había sido Hernán Prada. Así que aunque López Calleja dijo que todo lo que le había dicho a Monsalve era mentira, pues esto no fue creíble para la jueza, en la medida de que hubo llamadas con otras personas a quien Caliche también le decía que Uribe y Prada eran los que lo habían contactado a él para pedirle el favor de que hablara con Monsalve para obtener la retractación. Pero a Guillermo Monsalve también lo sobornaron desde otro frente que fue a través de Diego Cadena y Pardo Hash, quienes también presionaron a Monsalve para la retractación, y este episodio es el más conocido como La Picota. Hagamos un paréntesis para que ustedes sepan quién es Pardo Hash, porque así ustedes pueden entender mejor la historia. Pardo Hash era un miembro de la aristocracia bogotana que fue condenado en 1997 a 26 años de cárcel por el secuestro y asesinato de Eduardo Puyana Rodríguez, suegro del expresidente Andrés Pastrana, por un ajuste de cuentas entre la familia Pardo Hash y la familia Puyana por la pérdida de $1 millón que adeudaba David Puyana Vickenbach, cuñado de Andrés Pastrana. Casualmente, desde hace algún tiempo, Pardo Hash y Monsalve estaban recluidos en la misma cárcel. Así que el 21 de febrero del 2018, Cadena va a la cárcel en donde estaban ambos recluidos y Pardo Hash, el que era el enlace adentro de la cárcel para hablar con Monsalve, le dice a Monsalve que abajo hay un abogado que quiere hablar con él y que que debería bajar a hablar con él. Aquí otro paréntesis, y es que desde noviembre del 2017 Pardo Hash ya venía cuestionando a Monsalve por haberle dado la entrevista a Cepeda en el 2012, porque según Pardo Hash, Monsalve estaba ayudando a guerrilleros con esa entrevista. Monsalve cuenta que Pardo Hash le decía que no se podía poner del lado de los guerrilleros y que debería retractarse de lo dicho en esa entrevista y que recibiera una persona importante. Entonces, cuando el 21 de febrero Cadena va a la cárcel, Pardo Hash le dice que hay un abogado que quiere hablar con él
Y ese era Diego Cadena, pero pues Monsalve en ese momento no quiso hablar con Diego Cadena y Pardo Hash se enojó. Monsalve parece que le contó a un amigo ex paramilitar de ahí de la cárcel, Móvil 15, y parece que este ex paramilitar le advierte a Monsalve que tenga cuidado con quién va a hablar, porque pues todo lo que se diga siempre va a ser la palabra de él contra la de algún poderoso. Ante esa advertencia, Monsalve dice que él decidió pedirle a su entonces pareja Deyanira Gómez que le consiguiera un dispositivo con el cual él pudiera grabar a escondidas. Sobre todo porque él cada vez estaba pues sintiendo más la presión de Pardo Hash a que hablara con este abogado que era Cadena. Un día después, el 22 de febrero, Deyanira Gómez le hace llegar a la cárcel a Monsalve el reloj espía que había comprado a través de un abogado que se llama Héctor Romero, que contrataron para esa gestión en particular, pero pues era conocido de la familia de Deyanira. El mismo 22 de febrero, Cadena vuelve a la cárcel laboral con Monsalve y Pardo Hash le dice que ese abogado que está allí abajo va de parte de Álvaro Uribe Vélez. Este fue el primer encuentro que Monsalve tuvo con Cadena y en la que también estuvieron presentes Pardo Hash y el abogado que entró el reloj. En esa primera reunión que grabó Monsalve se pueden escuchar varias cosas que se logró captar. Se escucha a Monsalve decirle a los presentes que estaban en la reunión que cualquier cosa que él hiciera iba a ser más cárcel para él si se llegase a retractar por falso testimonio. También se escucha a Diego Cadena, minutos después, que le dice a Juan Guillermo Monsalve: en un tiempo, mañana en la mañana, al menos, como para abrir la puerta un poquito, algo cortico que diga: yo, Juan Monsalve, estoy dispuesto a esclarecer. También se escucha a Pardo Hash decir, abro comilla: en ese momento lo que ustedes necesitan es que el señor diga que a él lo presionaron. Él lo que tiene que decir es que existe una empresa a manipular. Eso es lo que tiene que decir. Eso es solo una partecita de lo que se pudo extraer de esos audios. Ese día Monsalve no aceptó firmar ninguna carta y Monsalve inmediatamente le avisó a Iván Cepeda sobre las presiones que estaba recibiendo, tanto por parte de Diego Cadena como por el otro lado de López Calleja. Cepeda le comunicó esta situación a la Corte Suprema de Justicia y al día siguiente, el 23 de febrero, una delegada de la Corte Suprema de Justicia fue a la cárcel para tomarle declaración a Monsalve sobre las presiones que estaba recibiendo. Esa misma semana, el 25 de febrero, Monsalve le entregó la grabación a su esposa para que la fuera a entregar a la Corte Suprema de Justicia al radicado que ya la delegada de la Corte Suprema de Justicia pues le había entregado. Como ese día Monsalve no había aceptado retractarse, esto fue en febrero, pero en marzo Pardo Hash vuelve y le insiste a Monsalve para que reciba otra vez al abogado Diego Cadena para lo de la retractación. Entonces Monsalve le pide nuevamente a su pareja que le consiga otro reloj espía, pues ante esa insistencia de Pardo, y una abogada de otro interno pues fue la que ayudó a ingresar ese reloj a la cárcel. Con ese segundo reloj espía, Monsalve grabó 3 veces a Pardo Hash en la celda de él, en la que Pardo Hash trataba de convencer a Monsalve de que se retracte de los señalamientos que había hecho contra Uribe y le insiste que llamen a Cadena pues para hacerlo de la carta. Diego Cadena vuelve a la picota el 26 de marzo, pero Monsalve le dijo a Cadena que él no confiaba mucho en que realmente él hubiese ido de parte de Álvaro Uribe Vélez, y casualmente a Monsalve lo llama la mamá de él diciéndole que la había llamado Juan Guillermo Villegas, también una persona muy importante en la finca Guacharacas, a decirle que confiara en el abogado Diego Cadena, que él era el enviado de Álvaro Uribe Vélez. Después de esa llamada que la mamá le hizo a Monsalve, el 26 de marzo Diego Cadena vuelve a la cárcel y Monsalve les dice que bueno, que él les va a hacer la carta que ellos quieren, pero que él la hace solo arriba en su celda y que después se las entrega. En esos días, pues Enrique Pardo Hash va a la celda de Juan Guillermo Monsalve pues a decirle que haga la carta. En ese momento, Monsalve pues graba el momento en el que Pardo Hash estaba en la celda de él. Y en ese video Pardo Hash expresa o se escucha expresando lo siguiente: Uribe es Dios, pásese a nuestro bando. Y se ve a Pardo Hash entregándole una hoja a Monsalve para que escribiera la retractación. Monsalve escribe la carta de retractación, pues según lo que le había dictado Pardo Hash, pero cuando él se queda solo le agrega una nota aclaratoria a esa carta en la que dice que la carta de retractación la hizo bajo presión de Diego Cadena y Pardo Hash, quienes fueron enviados por el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Y al día siguiente, Monsalve finalmente le entrega la carta de retractación con la nota aclaratoria y las 3 grabaciones que había hecho de Pardo Hash a su esposa Deyanira para que las radicara también ante la corte, y el 2 de abril pues esta evidencia se radica al expediente que estaba pues abierto en contra de Álvaro Uribe Vélez. Así es como termina este episodio de soborno de Monsalve. Ahora bien, la búsqueda de Monsalve por parte de Diego Cadena solo podría explicarse de 2 maneras. O que Monsalve le hubiese expresado a alguien su deseo de retractarse, o que Cadena lo estuviera buscando activamente para presionarlo para obtener una retractación. ¿Cuál de las 2 ustedes creen que ganó? La defensa de Uribe trató de explicar el hecho de que Cadena buscara a Monsalve en la cárcel, diciendo que a Uribe le había llegado información por unas terceras personas de que Monsalve quería retractarse y que por eso envió a Cadena a hablar con Monsalve para recibir esa retractación que él quería hacer de manera voluntaria y espontánea. Entonces, dice la defensa que Pardo Hash le había comentado a un familiar suyo, que se llama Ricardo Williamson, que Monsalve desde diciembre del 2017 estaba muy afligido por haber dicho cosas en contra de Uribe, y que Monsalve le decía a Pardo Hash que él se quería retractar de esos señalamientos en contra de Uribe. Que Ricardo Williamson conoció a Vicky Jaramillo en ese mismo diciembre del 2017, y que este señor le había comentado a Vicky Jaramillo que el deseo de Monsalve de retractarse. Que una vez que Vicky Jaramillo conoce la decisión de la corte de compulsarle copias a Uribe Vélez, inmediatamente se contacta con gente de Uribe Vélez, y que Uribe Vélez le dice a Vicky Jaramillo que se contacte con Diego Cadena para que ésta pues realice todas las diligencias de Monsalve para obtener la retractación voluntaria. Esta fue la teoría que propuso la defensa para explicar el acercamiento de Cadena a Monsalve. Sin embargo, la jueza consideró que esta era una tesis bastante absurda, porque si Juan Guillermo Monsalve realmente hubiese querido retractarse, lo hubiera hecho a través del señor Juan Guillermo Villegas, que es una persona allegada a la familia de Álvaro Uribe Vélez y también muy allegada a la familia de Juan Guillermo Monsalve, porque trabajaban en la finca Guacharacas. Entonces la jueza dice que si realmente Monsalve hubiese querido retractarse de los señalamientos en contra de Uribe, no hubiera tenido que acudir a todo este laberinto de personas desconocidas, sino que simplemente hubiera tenido que hacer una llamada a Juan Guillermo Villegas, que es muy cercano tanto a la familia de Monsalve como a la familia de Uribe. Bien, esto fue un resumen a grandes rasgos de lo que fue este caso por el cual se condenó a Álvaro Uribe Vélez por la comisión en calidad de determinador por el soborno de estos 3 testigos más el delito de fraude procesal. Aquí yo solamente les mencioné a los sujetos principales, es decir, a los testigos por los cuales Uribe se le declaró culpable, pero aquí hay algo importante, y es que dentro de este proceso existen otras cientos de pruebas, sino miles, no solamente de otros testigos, nombres de otras personas que participaron en todo este entramado y en toda esta fábrica de testigos falsos, sino que además existen audios, interceptaciones de llamada, mensajes, contradicciones que prueban directamente la comisión de los delitos por los cuales Álvaro Uribe Vélez fue condenado. Él ahora está diciendo que lo condenaron con base en inferencias, como si las inferencias fueran iguales a suposiciones. Él ahorita lo que está haciendo es tratar ya no de inducir a la administración de justicia a error, sino a inducir a los ciudadanos a error, haciéndoles creer que una inferencia es igual que una suposición y una inferencia no es igual que una suposición. Una suposición no se sustenta en nada, se sustenta en puras creencias. Mientras que una inferencia es el resultado de un proceso al cual a un hecho conocido, que en este caso quedó plenamente probado el soborno, se le aplican las reglas de la experiencia. ¿Qué son las reglas de la experiencia? Todo lo que el mundo, la comunidad científica en general, todo lo que el mundo da por cierto, todo lo que el mundo da por verdadero, a ese hecho cierto se le aplican esas reglas de la experiencia, por supuesto la que aplique, para de ahí hacer un ejercicio cuyo resultado es una inferencia.
Entonces, contrario a la que manifiesta o quiere manifestar el señor Álvaro Uribe Vélez ahora que fue condenado por puras inferencias, es que en efecto dentro de los procesos en derecho se maneja el indicio, porque no en todos los casos, y en particular en derecho penal, se tiene una prueba directa de la comisión de ese delito. No en todos los casos se tiene un video de quién le disparó a quién. Y en ese caso, a través de todas las demás pruebas que existen dentro de un proceso, es que se logra construir esos indicios que finalmente llevan a la conclusión, pues por supuesto aplicándole las reglas que el mundo da por aceptado, que el mundo da por cierto, pues se puede concluir que en efecto determinada persona le pudo dispararle a otra, pudo hacerle daño a otra. Así que ahorita Uribe está tratando de manejar el debate público diciendo que lo condenaron solamente con inferencias, como que si las inferencias no fueran válidas dentro de un proceso judicial. Las inferencias son plenamente válidas dentro de un proceso judicial, se utilizan todo el tiempo, así que ahora no venga a decir que es que a él lo condenaron simplemente con puras inferencias, cuando además no es cierto, porque dentro de ese proceso pues existen cientos de pruebas que demuestran efectivamente el soborno y que demuestran que además el hecho conocido en este caso es el soborno que quedó plenamente demostrado, pero además al aplicarle la regla de la experiencia, que en este caso se demostró que el soborno no solamente fue, digamos, una situación de un solo caso, sino que hubo condena por 3 delitos, es decir, el soborno a 3 testigos, sino que además también hubo otros testigos. Por ejemplo, está el testimonio de alias El Tuzo Sierra, quien es un ex paramilitar que fue extraditado, quien él también dio declaraciones falsas que se demostró que eran falsas, en donde existen audios en donde Uribe precisamente se demostró que Uribe buscó esa declaración, Diego Cadena fue y recibió una de ellas. Entonces aquí lo que se demostró es que realmente hubo una maquinaria, una fábrica de falsos testigos cuya única finalidad era enlodar a el senador Iván Cepeda. Así que uno no puede deducir, digamos, que de toda esa fábrica sea solamente manejada por una persona. Y casualmente es una persona que no tiene ni el poder, tal vez ni siquiera la agilidad ni la inteligencia para manejar toda esta fábrica de testigos. Mientras que por el otro lado está un hombre poderoso, que ha sido muy poderoso en Colombia, que además de ser un líder innato, pues se ha demostrado que Uribe no es del tipo de personas, que de hecho quedó también demostrado dentro del proceso, que no es del tipo de personas que deja las situaciones que a él le incumben al azar. De hecho, su personalidad controladora se pudo demostrar dentro del proceso, cuando además, aún frente a sus abogados, que son personas altamente reconocidas en la sociedad, aún quería ejercer un tipo de control sobre ellos frente a, por ejemplo, el tema de la participación que tuvo Álvaro Uribe Vélez, que fue como determinador de la comisión de estos delitos. Frente a los elementos de la participación en calidad de determinador, hay unos elementos y un elemento de ellos es que precisamente el determinador, es decir, el autor intelectual, Uribe Vélez en este caso, tuviera la capacidad real para influir o inducir a otro a que cometiera ese delito. Aquí se hizo un análisis, por ejemplo, de cuál es la posición que ostenta Álvaro Uribe Vélez en la sociedad y cuál es la posición que ostenta Diego Cadena en la sociedad, para concluir que en efecto el vínculo de ellos fue una relación de subordinación, que obviamente también fue creada y generada no solamente porque Uribe es un líder, sino porque ha ostentado muchos cargos de poder, pero además también se demostró que él es una persona que no deja nada al azar. Por otro lado está Diego Cadena, que es un abogado emergente, como lo dijo la jueza, que además dijo dentro del proceso que su mayor logro en la vida, su mayor honor, había sido servir como abogado de Álvaro Uribe Vélez. Eso demuestra una clara subordinación entre la relación de ellos, que tuvo la capacidad para Álvaro Uribe Vélez
de inducir o de influir en la psiquis de Diego Cadena para que cometiera este delito. Por ejemplo, dentro de los elementos de la determinación, no es necesario que Álvaro Uribe Vélez hubiera ideado todo el plan, es decir, que hubiese él dicho cómo se tenía que hacer, cuándo se tenía que hacer, porque esto no es necesario para ese tipo de participación, porque si Álvaro Uribe Vélez hubiese diseñado ese plan de cómo y cuándo se tenía que hacer, hubiese sido otro tipo de participación. En este caso, uno de los elementos es que Álvaro Uribe Vélez solamente tuviera la capacidad real para influir en Diego Cadena, y eso quedó demostrado también no solamente por la posición que ostentan estas personas en la sociedad, sino porque además se logró demostrar una motivación dolosa de Álvaro Uribe Vélez también, porque el objetivo de él no solamente era conseguir la retractación de Monsalve, por ejemplo, para que se retractara de los señalamientos que había hecho en contra de él frente a sus nexos con el paramilitarismo, sino que además, aún frente a ese testigo, también se quiso sobornarlo para que acusara falsamente a Iván Cepeda de haberle hecho ofrecimientos para que rindiera esa declaración en el 2012. Los demás testigos, por ejemplo, casualmente todos habían dicho que pues Iván Cepeda les había hecho ofrecimientos para incriminar a Uribe. Entonces, dentro de esto de proceso solamente quedó plenamente demostrado la comisión de estos delitos, cuyo autor material fue Diego Cadena, pero además a través de interceptaciones de llamadas y audios se demostró que, por ejemplo, Álvaro Uribe Vélez tenía conocimiento de los beneficios que le estaban ofreciendo a estos testigos. Frente a Monsalve, cuando Diego Cadena llama a Álvaro Uribe Vélez a decirle que cuando Monsalve escriba la carta, él va a poner que le están ofreciendo beneficios, o que lo llama a decirle que en efecto va a tramitar una acción de revisión para el caso de Monsalve. Álvaro Uribe Vélez ahí le dice la famosa frase de: proceda, doctor, que usted sabe cómo hace las cosas. O por ejemplo, en otro audio se escucha a Diego Cadena en donde le dice que él le consulta todo a Álvaro Uribe Vélez. Entonces, pues todas estas pruebas llevaron a determinar, primero, que esta búsqueda de falsos testigos no fue ni siquiera una situación solamente de 3 personas, sino que hubo una búsqueda mayor. En este caso se demostró esa fábrica de testigos que, además, si uno aplica las reglas de la experiencia, es ilógico pensar que un abogado como Diego Cadena pudiese llevar toda esa fábrica de testigos él solo, que no es lógico ni posible creer que una persona que se ha caracterizado por querer tener un control sobre las situaciones que lo rodean, pues casualmente ahorita se desentendía absolutamente de todo. No es creíble. Así que esta condena es un hito histórico para un país en el que estábamos acostumbrados a que la justicia no se atreviera a tocar a los poderosos. Afortunadamente llegó una señora jueza que demostró y le envió un mensaje a la sociedad colombiana de que la justicia no puede arrodillarse ante el poder.